chicos, ¿cómo están? Estudiantes de Manuel Escorza Torres, de primero avanzado, una semana más de actividades, una semana de participación. Felicito, la semana pasada tenía una participación estupenda y esta semana tiene que ser mejor, ¿ok? Entonces, continuamos con estadística y ahora nos toca trabajar la representación de la información estadística sobre la problemática en salud física y emocional a través de tablas y gráficos estadísticos, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces. Ahí estamos, ya pasamos. La pandemia trajo consigo consecuencias muy funestas en el ámbito de la salud física y también mental, ¿no? Trajo y sigue, ¿no? Como esto de la segunda ola, todavía tenemos esta situación un poco difícil, nos tiene en zozobra, nos tiene con mucha preocupación, ¿no? Y eso nos genera todo un estrés, ¿no? Un problema emocional, digamos, una enfermedad que de repente nos tiene a todos así, asustados un poquito, ¿no? Entonces, por esto del confinamiento, por esto de que si salgo y si me contagio, pero tengo que hacer cosas, entonces hemos experimentado, como dice, estados emocionales diferentes, que han alterado en algunos casos nuestra salud física, de hecho que sí. O sea, muy aparte que de repente me puede contagiar el COVID, que de repente ya la gastritis, porque la preocupación, la ansiedad nos genera eso, ¿verdad? Entonces, tantos problemas que estamos pasando por esto. Pero bien, continuamos. Ahora, para cierta tranquilidad, pues ya se está llevando a cabo el proceso de vacunación, que ojalá que sea pasos más rápidos, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar a la mejora de la salud física y emocional? A ver, ¿cómo creen ustedes que podemos ayudar a la mejora de la salud física y emocional, ¿no? Para ir, digamos, haciendo frente a esto que nos está tocando vivir. ¿Cómo podemos presentar información al respecto? ¿Y qué conocimientos matemáticos necesitamos para organizar e interpretar información? Vamos a ver. Su cuaderno, y ustedes ya saben lo que necesitamos, ¿no? Cuaderno u hoja, pero bien ordenado. El orden es muy importante, chicos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Concentración y disposición en la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Vamos a tener el reto de organizar información en tablas de frecuencia y presentarlo en gráficos estadísticos. ¿Listos? ¿Están preparados? Bien. Empezamos con un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de variables? Entonces, acá tenemos. Recordamos el tema de variables estadísticas a partir de las siguientes situaciones. Tenemos aquí lo siguiente. Armando y Fabiola son dos estudiantes de EVA de la región Puno, quienes hablan en quechua. Nos cuentan que han participado en varias asambleas y conferencias sobre la diversidad cultural y lingüística del Perú. Asimismo, les gusta investigar sobre este tema. Excelente. La última información que tiene se trata de cómo somos en relación a nuestra diversidad lingüística y cultural. Ellos nos presentan algunos datos que han logrado, digamos, como parte de su investigación, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta. ¿Cuáles son las lenguas indígenas más habladas en el Perú? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las lenguas indígenas más habladas en el Perú? Y miren, lo que ellos han investigado, ahí está la respuesta. Yo me voy a la pregunta. Si preguntan cuáles son las lenguas indígenas más habladas, ¿qué respuesta voy a dar? ¿Voy a dar un número o voy a dar el nombre de la lengua? La lengua más hablada, de acuerdo a toda mi investigación, será el quechua o será el aymara, ¿no? Entonces voy a dar el nombre de la lengua al final de toda mi investigación. Por lo tanto, ¿qué variables estará trabajando? A ver, por ahí me van a responder ya en clase. Acá, la pregunta 2 dice, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres tienen como lengua materna una lengua indígena? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Está hablando cuántos, cantidad. Entonces yo voy a dar la respuesta en número, o ya sea número en porcentaje o cantidad numérica, ¿no? Puedo decirle de repente, en este caso, ¿no? 51,9 mujeres, 48,1% de hombres. Entonces, ¿qué variables está manejando en esta pregunta? Bien. Entonces ustedes lo saben, ¿no? Entonces ya estamos recordando las variables estadísticas. Bien. Ahora pasamos a lo que son las tablas. Tablas de distribución para datos no agrupados. Estamos trabajando datos no agrupados todavía, ¿ya? Entonces, decimos lo siguiente. ¿Sabemos cómo representar datos no agrupados en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos? Tabla de distribución de frecuencias. La tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. ¿Ya? Entonces, tabla es una herramienta que permite ordenar los datos. Miren lo que dice ahí. Vamos a ordenar datos que vamos a recolectar de una encuesta, de un cuestionario, de una entrevista. Lo voy a ordenar en la tabla. ¿Bien? Ejemplo. Se ha recolectado información sobre las enfermedades respiratorias más comunes que han sufrido los estudiantes de segundo
del CEBA 3015 en la ciudad de Paramonga durante el 2020. ¿Qué enfermedades? El resfriado, el asma, el bronquitis, la gripe, amigdalitis. A un total de cuántos estudiantes se ha preguntado, se ha encuestado, 50 estudiantes. Bien, de resfriado 10 estudiantes, asma 8, bronquitis 8, gripe 12 y amigdalitis 12. ¿Sí? Tenemos ya recolectado y hemos hecho todo nuestro... Y vamos a pasar a organizar ahora en esa tabla. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué cosa será frecuencia absoluta, frecuencia relativa, relativa porcentual? Dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir para completar la tabla? Bien, entonces tenemos las enfermedades acá. Estamos hablando qué enfermedades, estamos trabajando variable cualitativo, porque estamos hablando de términos en lo que voy a dar respuesta es la enfermedad. Frecuencia absoluta viene a ser el número de veces que se repite un dato. Es decir, en el ejemplo, o sea, ¿cuántas veces han respondido resfriado? 10 veces, esa es la frecuencia. ¿Cuántos estudiantes han respondido que tienen asma? 8. Así, ¿no? Entonces, esto, estudiantes con resfrío fueron 10, con asma fueron 8 y así, ¿verdad? Entonces, esta es la frecuencia absoluta. Viene a ser el número de veces que se repite un dato. ¿Cuántas veces se repitió? ¿Cuántas veces? Ahí está. A eso se llama frecuencia absoluta. ¿Qué será la relativa? Es la frecuencia absoluta dividida por el número total de elementos. O sea, ¿cuánto era el total que se ha encuestado? 50. Entonces, para calcular cada frecuencia relativa, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 10 entre 50, 8 entre 50, y así, ¿no? 2 entre 50, y voy a ir colocando los datos. Ojo que la frecuencia relativa, como se está dividiendo una cantidad menor entre una cantidad mayor, debe salirme el resultado menor que la unidad. Y al final tiene que sumar 1. ¿Ok? Al final tiene que sumar la unidad. Bien, y la porcentual, relativa porcentual, es el multiplicar por el 100% a cada frecuencia relativa, ¿ya? Va a tener multiplicado por 100%. Entonces 0,2%, 20%, 0,16%, 16%. Y también igual la sumatoria me tiene que dar el 100%. Una vez completada la tabla con todo esto, ya puedo pasar a elaborar el gráfico. Bien, vamos por acá. Dice, representamos la información, digamos, toda esa información organizada, recolectada, agrupada, ordenada, ahora va a ser representada en forma gráfica. Y el gráfico que vamos a usar para esta vez son los gráficos circulares, o también llamados gráficos de sectores. Ok, ¿cómo elaboramos el gráfico circular de sectores? Dice, de la siguiente información organizada en la tabla, vamos a hacer lo siguiente. Pasos. Primer paso. Es importante ubicar en el centro de la circunferencia, asimismo recordar que toda la circunferencia es equivalente a 360 grados, ¿ya? Toda la circunferencia es 360 grados, ojo, ¿eh? Eso lo tenemos que recordar. Segundo paso, vamos a ver acá. Segundo paso, vamos a ir luego empleando, ¿qué cosa? Si lo voy a hacer de forma manual, voy a emplear el transportador. Es una reglita que mide los ángulos, ¿ya? Entonces, ¿para qué usamos el transportador? Para medir ángulos, ¿ok? Entonces, y vamos a ir midiendo, porque para yo sacar, no es cuestión de que diga, ya voy a dividirlo, hemos trabajado resfriado, asma, hemos trabajado 5 enfermedades, entonces divido entre 5, ya está. No es dividir por dividir, va a depender, la porción va a depender del porcentaje y de la frecuencia que obtengan, ¿no? Entonces, por eso voy a tener que medir en los ángulos, ¿ok? Entonces los distribuyo. Ahora, pero ¿cómo calculo, profesora? ¿Cómo voy a saber cuánto le corresponde a cada uno? Al resfriado, al asma, ¿cuánto le corresponde? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para trazar los ángulos, primero calculamos el total. En la información presentada, el total es 50. Luego aplicamos regla de 3 simple para calcular cada sector. ¿Cómo es eso? Yo sé que el total tiene que ser igual a toda la vuelta, porque los 50 tienen que estar acá en todo. ¿Ya? Luego digo, ahora 10, ¿cuánto le corresponde? ¿Cuántos son? Si 50 es equivalente a los 360 grados, 10, que son de resfriado, ¿cuántos grados le corresponde? Entonces multiplico 360 por 10 entre 50 y yo tengo 72 grados. Entonces cojo mi regla, mi transportador, voy a coger y voy a medir acá el ángulo que le corresponde. Bien, entonces el transportador es este. Ya, este es el transportador, esta reglita que mide los ángulos. Con esto medimos los ángulos. Ubicamos en la circunferencia. Una vez ya hecho nuestra circunferencia, lo ubicamos y vamos a medir. Si dice 72 grados, del 0 parto y empiezo a medir donde dice 72 y voy trazando el sector que le corresponde para el resfriado. De la misma manera voy a hacer para lo que es asma, bronquitis, gripe y lo demás que está ahí, ¿no? Voy a ir midiendo, ubicando, ¿no? De tal manera que se complete mi gráfico como el que estamos observando aquí, ¿ok? Entonces, este es. Bien, entonces,
Acá vamos, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Justamente aplicando la regla de 3, ¿ya? Multiplicando 360 por 8 entre 50, 360 por 8 entre 50, y así podemos ir redondeando. Puede que acá sea 58, acá también 58, lo redondeamos, acuérdense, porque este con decimal, y acá puede ser 86 y 86. Entonces, una vez ya redondeado, entonces ya lo ubico, ¿ok? Y los ángulos calculados nos sirven para graficar. O sea, los ángulos no es para que yo escriba el valor del ángulo, sino que para solamente marcar, separar, o sea, distribuir los sectores, ¿no? Entonces, una vez que ya empleando el transportador dice, luego nuestro gráfico será el siguiente. Bien, entonces ya está el gráfico. Ahora, si yo no entiendo, de repente por ahí me va a decir, Miss, no entiendo, no sé cómo, pues si ustedes están trabajando en computadora, lo pueden hacer de manera más sencilla en la computadora. Ahorita les voy a explicar cómo trabajarlo en la computadora, ¿no? Mira, ustedes se van a ir, ya antes de llegar estábamos acá, ¿verdad? Ustedes se van a ir a la parte donde dice insertar, y acá van a encontrar donde dice gráfico. Van a gráfico, ustedes van a buscar circular, ¿ya? Entonces se encuentran el circular y ya está. Entonces acá, ahora, pero ¿cómo es que yo voy a trabajar, hacer mi gráfico? Va a salirles una tablita. Bueno, yo estoy en PPT, ustedes lo pueden hacer en Word también, van a encontrar eso que dice insertar ahí. Entonces, en esta tablita, claro, este es un formato ya hecho, pero ustedes lo que van a hacer es cambiar los datos. Acá pondrán, en vez de primer trimestre, que van a poner las enfermedades, resfriado y la cantidad, ¿no? ¿Cuánto era resfriado? 10, van a poner así. Asma, escriben acá el valor de todo lo que dice. Una vez que han terminado de escribir, hacen clic, seleccionan y les va a salir el gráfico, de acuerdo a lo que ustedes coloquen acá. Entonces, una vez que colocan, ya les sale el gráfico automáticamente. O sea, ya no hacen cálculo con transportador, sino directamente va a salir de lo que hacen aquí, ¿ok? Entonces, y sale su gráfico. ¿Ya? Sale el gráfico. Pero como yo ahorita no necesito este gráfico, entonces yo lo borro. Entonces, igual, así va a salir su gráfico, ¿ya? Entonces, ¿cómo está? ¿Ok? Entonces lo hacen de esa manera. Bien, entonces ahora sí pasamos a seguir con la explicación de lo que ahora ustedes van a trabajar, chicos. Miren, acá tenemos, dice, en esta pandemia se ha visto afectado los estados emocionales, como estábamos hablando al inicio, ¿no? ¿Cuál ha sido la más evidente entre los estudiantes del SEBA 3015? Luego de una encuesta se tiene la siguiente información. Entonces tenemos, miren lo que tenemos. La depresión, 10 estudiantes, ansiedad, 6, estrés, 10, agresividad, 4. ¿Cuánto será el total de estudiantes evaluados? Ustedes lo suman y me van a dar el total. Y luego van a completar la tablita, ¿no? Esto de acá sale de aquí, lo completan, ¿ok? Y acá te van a ir completando. ¿Cómo completaban esto? Dividiendo cada frecuencia entre el total, cada frecuencia entre el total, dividen, ¿ok? Y luego, ¿cómo calcular el porcentaje? Multiplicando por 100, eso está sencillo, lo pueden hacer. Y luego van a elaborar su gráfico, ¿ya? Quiero los cálculos que hagan de los gráficos, tal cual hemos visto acá, como hemos calculado, aplicando la regla de 3, ¿no? El total es 760 y cada dato en este caso de cada dato su cantidad, se multiplica para obtener los sectores. ¿Listo? Entonces, eso lo quiero que ustedes lo calculen. Y vamos a hacerlo de manera participativa en clase. Pero ustedes, cuando ya tienen el material, pueden ir avanzando, cosa que a la hora de clase ustedes ya participan. Por eso a mí me salió si está bien o no. Entonces, vamos participando en clase, ¿ok? Bien. Y acá está todo para que ustedes lo completen. Eso tienen que presentar y acá elaboran su gráfico. Ya saben, lo pueden hacer de forma manual con el transportador, porque esto lo van a hacer a la siguiente clase. O sea, recuerden que tenemos nosotros 2 días de clase, ¿no? Toda la parte práctica la van a hacer a la siguiente clase. Entonces, para esa fecha yo ya les diré, cómprense el transportador, grafíquelo, vayan elaborándolo, ¿ya? Y les voy a mandar de repente algún videito de cómo ir haciendo los trazos en la circunferencia. ¿Listo? Bien. Y esa es la tarea, chicos, ¿ya? El siguiente gráfico se presenta la información de 50 personas sobre los alimentos más consumidos durante el trabajo remoto. Ahí está, están los alimentos más consumidos. Pues ya está el gráfico, ¿ya? Y me habla del total, ya me dio el total, 50 personas, ¿no? Pero me da el porcentaje. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a elaborar primero mi tablita y voy a ir completando. El total dice cuáles son los datos, sándwiches, ensalada, pero no tengo la frecuencia absoluta, profesora. Pero de acá lo van a calcular. Miren, cómo he calculado la de uno. Miren el ejemplo que he hecho de calcular de un alimento. 50 equivale al 100%. Claro, porque 50 estudiantes es el total, 100%. Sándwich dice que era ¿cuánto? 40%. Entonces, ¿cuántos serán? A ver, ¿cuántas personas? O cuántos, sí, pues, ¿cuántas personas han consumido sándwich? Que representa el 40%. Regla de 3. Multiplico y yo tengo que son 20. De la misma manera haré con lo demás. Sopa, igualito, 50, 100%, sopa, ¿cuánto? ¿No? Entonces, sopa es de color verde, 15%, ya. Calculo y voy completando mi tabla. Y me piden que haga la tabla. ¿Ok? Está sencillo. Ustedes lo pueden trabajar, chicos, ¿ya? Sean creativos, no se compliquen y siempre guarden su producción en su cuaderno o en su folder donde ustedes lo tengan elaborado, fecha, título del tema. ¿Listo? Nos estamos viendo en la siguiente clase y nos vemos ya en la noche, ustedes saben, ¿no? Siempre para la participación en clase.
Cuídense, nos vemos.